Hola, buenas tardes. Esto es Ana School Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a la persona que voy a entrevistar hoy. Ahora les digo quién es. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no he dicho, he dejado así como colgando a ver quién es. Voy a decir quién eres. Buenas tardes. Guillem Gracia. Guillem Buenas. Gracia, que conocí este año, bueno, y creo que el año pasado, en el Jazz I Am en Barcelona. Ahora nos vas a contar tu historia. Entonces no te voy a preguntar, bueno, sí, te voy a preguntar, hago tres preguntas siempre a las personas que entrevisto y después ya podemos empezar a hablar de música, bueno, de música, que es para eso que estamos aquí, de tu historia y de música. Bueno, Guillem, muchísimas gracias primero porque sé bueno, que estás llegando de vacaciones, que has desconectado y ahora, bueno, vuelta a la vida real y que me hayas dado este ratito para pasar contigo. Muchísimas gracias por ahí. No, gracias a ti. Yo estoy encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de que conversemos de todo, así que muy feliz de estar aquí. Pues vamos a empezar. Yo siempre hago tres preguntas, como te digo. La primera es ¿de dónde eres? Yo soy de Barcelona, original, de la ciudad. Vale. ¿Tus padres también? O sea, familia, todos. Sí, sí, somos de aquí. De- Sí, yo creo que si tiras un poco para atrás ya hay algo aquí de Aragón, pero ya muy para atrás. Somos de aquí de toda la vida. Mi abuelo era bueno, mi abuelo era de Palamós, pero bueno, somos de Barcelona y no, y ah, también hay algunas raíces de la Ampurdá, de la Costa Brava, pero de sí, aquí. pero vamos, que más o menos sí. Bueno, la segunda es si vienes de una familia musical. Y con eso no quiero decir si tienes músicos profesionales en la familia. Quiero decir si creciste en un ambiente muy musical, ya sea escuchando mucha música, o si algún familiar, pues sí, tocaba algún instrumento, ese tipo Hmm. de musicalidad. Pues la verdad es que no vengo de una familia musical para nada. A lo más cercano que son mis padres y mi hermano, no ha habido nunca mucha música en casa. Sí que mi padre escuchaba algunos discos de jazz y tal, pero no fue muy presente. Pero sí que yo tengo unos tíos que eran más musicales. Mi tío tocaba el violín a nivel un poco amateur y sus hijos hacían música. Y de ahí que había un piano en su casa y es un Ajá. poco donde empezó todo. Pero mi familia en general, yo soy el único que se dedica a la música y siempre me he sentido un poco como, bueno, el extraño músico, ¿no? O sea, no he crecido en un entorno musical en casa con mis padres y mi hermano y tal. Vale, vale. Pero tus tíos sí y tenían un piano, que es donde imagino, bueno, la tercera pregunta es ¿cómo, por qué y cuándo empezaste en la música? Pues mira, yo empecé en la música cuando, me acuerdo perfectamente, cuando tenía, no sé cuántos años se tiene a segundo de primaria, yo creo que unos 7 o ¿Seis? así. ¿Siete, Sí, ocho? 6, 7. Empecé a mitad de curso, porque me acuerdo muy bien. Y yo empecé a mitad de curso de segundo de primaria, debía tener estos 7 añitos o así. Sí, sí. Y, y lo que me han contado, que yo no recordaba, pero se ve que es como fue, que es que un día estábamos en casa de estos tíos míos que tenían un piano y yo era un niño muy nervioso de pequeño. De hecho, soy una persona muy movida, muy activa, pero bueno, de pequeño era muy inquieto y les costaba un poco mantenerme a raya, ¿no? Y había un día que yo estábamos en casa de mis tíos y me senté en el piano y me puse a tocar, ¿no? Y me quedé totalmente absorto en el instrumento y mis padres de repente vieron esto y no se lo creían, ¿no? ¿Cómo puede pasar que Guillem lleva más de 5 minutos quieto sin liarla, ¿no? Como sin...
está concentrado en algo, ¿no? Entonces fue como, pues, a piano que te vas a apuntar, ¿no? Y desde este momento yo empecé a tocar y me gustaba mucho desde el principio. O sea, mis profesoras de cuando yo era pequeño me lo dijeron que ya demostré mucho interés por el instrumento. O sea, me encantaba desde el primer momento. Entonces, desde ahí esto fue evolucionando de una manera muy natural y ha sido parte de mi vida desde muy chico. O sea, ya cada día estudiar, sí, fue muy natural. Empecé y siguió. ¿Tuviste piano en casa? O sea, dice Sí, Elena Bailarda. Aliarda, Ole sí. Guillén. No sé O si sea, ves, bueno, a lo mejor los puedes ver, ah, ¿lo ves? sí, ahora lo veo, Sí, ahora lo veo. vale. Bueno, yo te los iré leyendo, te iré interrumpiendo de vez en cuando. Entonces te imagino que te habrán comprado un teclado para casa, Sí, algo, ¿no? cuando empezamos el primer año ya, porque, bueno, si hacía esto, pues tenía que estudiar un poco y cuando veían que me gustaba, pues hay que tener una regularidad. Me compraron un Clavinovano, que es un teclado, esto es como tipo más mueble, y es un piano que aún tengo y que de hecho se estropeó el teclado el año pasado, yo no lo toco, lo tengo en casa de la familia, y mis padres lo querían tirar y yo quiero repararlo, porque aunque valga lo mismo comprar uno nuevo, para, para mí tiene Valor. un valor esto, ¿no? Y sí, me compraron un teclado y en unos cuantos años, cuando ya vieron que seguía tocando y que cada vez tocaba mejor y que me gustaba mucho y tal, compramos un piano vertical ya. Y con este es el piano que aún sigue en casa de mis padres también donde he recorrido muchos kilómetros. Muchos So- kilómetros con los dedos, muchos arriba y para kilómetros. abajo. Sí. O sea, no físicamente, el piano no se ha ido a ningún sitio. No, pero si vas sumando, ¿no? Los Sí, 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 centímetros, sí, yo creo que sí. son muchos kilómetros. Qué bueno, qué bonito. Bueno, o sea que básicamente te enamoraste del piano desde que llegaste a casa de tus tíos y fue una llamada, vamos a decir. Sí, había algo del piano que yo creo que cuando era pequeño no era muy consciente de hecho tengo la sensación de hasta no ser bastante mayor ya, mayor quiero decir, 17, 18 años, de ser consciente un poco de lo que estaba haciendo. Para mí era como muy natural y me gustaba mucho tocar y conectaba mucho con tocar y con todo el sentimiento y con toda la expresividad. Pero, pero me acuerdo que a veces cuando daba conciertos de niño, como que tocaba y no sabía muy bien qué había pasado. Pero yo me conectaba con esto, pero no era muy consciente como de mi relación con el piano, con el instrumento, no estaba muy aquí, ¿no? Era una cosa natural de tocar y tocaba, no sé. Y me Mm, gustaba mucho para mí era como algo en Quizás sí, como un juego, ¿no? Como quien va a jugar al fútbol y entra en bueno. un equipo de fútbol, pues tú con el piano. Sí, hubo momentos de todo, ¿no? Porque todo requiere un sacrificio, ¿no? Y hay momentos, ¿no? En los que tus amigos se van al cine, tus amigos quedan el viernes, tú tienes clase de armonía, tú tienes clase de piano, no sé qué, tú tienes un concurso, tienes un concierto. Entonces, no siempre es un juego y había muchos momentos en los que era duro seguir un poco con la disciplina que requiere cualquier educación, ¿no? Pero sí que no había mucha duda para mí de decir, ah, no, pues igual no voy a tocar, no, era como, no, no, yo quiero tocar. Entonces, estuvo muy claro para mí siempre. Qué bonito, qué bien que lo tuvieras. O sea que, bueno, obviamente de chiquitito no pensaste me voy a dedicar a esto. Ah, mira, dice Mark Leander, dice, yo lo he visto tocar algunas veces en mi casa o en conciertos y Guillem toca con mucha pasión. Sí, Sí, si no hay pasión, yo creo que no suena lo que no se quieras transmite transmitir. nada. No, Exacto. si no hay una devoción y unas ganas de expresar o de comunicar, eh, ¿para qué no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuándo fue el momento que tú de repente dijiste, esto es lo que quiero hacer? ¿O fuiste de los típicos que estudió aparte una carrera
entre comillas, de verdad. No, mira, está bien, Perdón está, por decirlo así, pero tú no, 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 sabes, no, no, no es que lo crea yo así, pero está la gente, la perfecto, sociedad, ¿no? Te dice, la música es un hobby, estudia una carrera de verdad. claro. En Mira, tu caso, ¿cómo fue? yo creo que si ponemos las horas que uno dedica a estudiar una carrera de verdad y las horas que uno dedica a estudiar una carrera de música, creo que gana por goleada una carrera de música. Sí, pero eso no lo sabe la gente. Claro, pero entonces el problema que tenemos, yo creo, en nuestra sociedad, bueno, es que también uno no puede hacer todo a la vez, ¿no? Todo el rato, pero las escolarizaciones musicales ahora cada vez están más integradas, pero en su momento o sea, antes tú tienes una doble vida. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba al colegio, tenía mi vida del colegio, de estudiar, de los libros, y me acuerdo que yo llegaba a casa y me ponía a tocar el piano. Cuando era más chico, menos, ¿no? Pero ya de mayor, me acuerdo del bachillerato, me ponía a estudiar hasta las 9 o las 10, que era cuando tenía que parar. Y después de esto, cenaba y a las 10:30 o a las 11 digo, a ver qué hay para mañana en el cole y me ponía a ver lo que había. O sea, tú no tienes una vida integrada en la que haces todo en el mismo sitio, ¿no? Igual que la gente que hace mucho deporte a nivel profesional, ¿no? Entonces hay esta doble vida de una vida que es la del colegio y la otra vida que tú estás creando, ¿no? Entonces siempre vas como compaginando estas dos vidas, que cada vez son más exigentes las dos Sí. y tienen que ir subiendo. Entonces, para mí el momento de dedicarme a esto, pues fue muy natural porque básicamente fue cuando acabé bachillerato, que como todo el mundo tiene que plantearse qué va a hacer, ¿no? Y decir, vale, pues voy a hacer una carrera de ciencias o de tal o de cual. Pues para mí fue muy claro lo de seguir tocando. Para mí no era como pues ahora me voy a dedicar al piano, ¿no? Es que yo me he dedicado toda la vida a esto, o sea, toda la vida le he dedicado tiempo. Entonces, se acababa el colegio y yo iba a seguir con el tiempo que le dedicaba al instrumento, ¿no? Ah, por cierto, que no te he Sí, preguntado, ¿dónde estudiaste? eso ¿Fuiste es por importante. clásico? ¿Fuiste a un conservatorio? ¿A una Yo, escuela de música moderna? ¿Dónde fuiste? Yo estudié cuando era más chico, un niño pequeño, empecé en el colegio donde yo iba, que era Sí. el Colegio Santa Ana, que era un colegio de primaria, bueno, y de eso, normal, que tenía un departamento de música, y ahí hice mis primeras clases. Pero ya al año siguiente, cuando veían que a mí me gustaba mucho y también que tenía unas capacidades para esto, me llevaron a la Escuela de Música de Barcelona, que es una institución bastante, que ya tiene unos cuantos años, no sé si tendrá 40 o así, que era la escuela de los hermanos Claret en Barcelona, que eran Alberta Teneye, que es un pianista de clásico muy bueno, y los hermanos Claret, chelista y violinista. Entonces era una escuela donde había una educación musical de mucho nivel y que con los años se ha ido transformando, ¿no? Ha ido pluralizándose un poquito, pero en su momento, o sea, yo estoy muy agradecido de haber ido ahí porque recibí una formación de piano de mucho nivel, o sea, tengo mucha suerte de poder haber acabado ahí, porque todas las facilidades que pueda tener ahora en ciertos aspectos se los debo a la educación que tuve ahí, a la profesora que tuve ahí, que es María Luisa Reñaga, a Alberta Tenelle, que fue mi profesor también, o él nos supervisaba, ¿no? Cada mes con unas colectivas, unas masterclasses desde que eres muy chico. Entonces he tenido una educación musical de clásico de mucha calidad. Y entonces es algo que tiene mucho valor para mí. O sea, y bueno, ¿y fuiste a conservatorio o algo así? ¿O No, o sea, haces los exámenes de sí, conservatorio o algo des- así? y entré directamente en el superior, ya. O sea, es decir, yo hice la Escuela de Música de Barcelona, Claro, que es lo equivalente a una escuela de música o un conservatorio de grado medio, sí. y después, cuando tocaba como la universidad, entré en el conservatorio del liceo a hacer el superior. Pero es esto de una manera muy natural, no era como ahora voy a hacer una carrera, es como, bueno, ¿Qué es estoy lo que toca? estudiando, ahora Esto, toca el superior, pues bueno, pues voy al superior, sí. pero ya tenía una línea de estudio muy definida y era como seguir estudiando, ¿no? Entonces no hice conservatorio esos exámenes, era algo que en su momento, bueno, en su momento me saqué el grado medio porque igual necesitaba para algo que en verdad no lo necesitas para nada,
pero bueno, así, lo saqué porque quería convalidarme unas cosas en el colegio, unas asignaturas. Entonces fui a hacer una prueba, la pasé y me convalidaba algunas cosas en bachillerato. Pero, Vale. pero estudié en una escuela reconocida por la Generalitat, pero que no era un conservatorio. Ya, ya, Pero ya. para mí creo Entendido. que no tiene ningún... Creo que a veces le damos mucha importancia a las cosas que tienen un papel Ya. y creo que es un poco absurdo, que lo importante es quién es tu mentor, quién te está dirigiendo, quién es tu profesor y qué es lo que se te está enseñando, ¿no? Después los papeles. Hombre, los papeles tienen el valor de que si quieres después dedicarte a enseñar, Sí, tienes, hay, tienes la posibilidad de presentarte. Cosa claro, que si eres un músico que no tiene esos papelitos, que puedes tener el mismo nivel y ser igual de maravilloso, mm, pero no te van a, no te, te cierran la puerta. O sea, es una, ese es depende el de para único qué. valor que tiene realmente Mm. para mi entender. Depende de los papeles, ¿no? Si quieres enseñar en un sitio oficial de la Generalitat, por ejemplo, entonces yo que sé, sean conservatorios o escuelas concertadas o así, sí que necesitas el CAP, pero que no tiene nada que ver con un conservatorio. Tienes que hacer un examen de un máster que es el CAP, que es como para la docencia, pero después, Ajá, a nivel de escuelas de música, a nivel de sitios que pueden ser muy estimulantes y puede haber mucho nivel, yo creo que no siempre son tan importantes los papeles. Hay papeles que sí, pero bueno, yo llevo dando clase desde que tenía 20 años, ahora ya no doy porque estoy en otra cosa, pero claro. he dado clase toda la vida y así en confianza, no sé ni si fui a buscar el título del superior. O sea, creo que sí que lo tengo, pero no sé ni dónde está. Yo creo que al final si tú o sea, es muy raro, ¿no? Que haya alguien que, no hablo de mí, digo de quien sea, si hay alguien que hace bien su trabajo y que toca bien o es bueno dando clase, es muy raro que la gente no quiere que dé clase. Después en cosas muy institucionalizadas, pues igual sí, ¿no? Hombre, yo te hablo por Canarias, ¿no? Y te hablo de lo que yo conozco de aquí. O sea, Mm, no te puedo hablar por otras provincias, otras zonas de la península porque no tengo ni idea, ¿no? Te mm. hablo de lo que sé de aquí, de compañeros que he visto que no pueden optar, por ejemplo, a dar clase en un conservatorio porque no tienen X. Sí, eso es Y no correcto. sé lo que es el XS, pero no pueden, porque tienen un nivelazo, pero, y son, vamos, gigantes del mundo del jazz, por ejemplo, pero incluso, bueno, en fin, da igual, no quiero nombrar nombres, pero gente que yo conozco muy bien y que tienen, vamos, un nivel que probablemente supera a gente que tiene el título, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero los que tienen el título son los que pueden optar a dar clases en el conservatorio. Mm. Y a mí me parece un poquito, o sea, bueno, pero Sí, habría por que eso tener digo que para mí una... es lo único que... Pero bueno, entonces tú diste clase a partir de los 20 años. ¿Cuándo terminaste el superior? Yo terminé el superior creo que empecé a los 19, pues terminé el superior a los 23 o así. ¿Y después? Esta es una etapa interesante. Yo después de esto estuve viendo qué hacer y estuve un año en Barcelona estudiando con el profesor que me tuve en superior, que es Alberto Atenegui, que es quien me supervisó un poco toda la vida. Y hice un máster con él, bueno, un máster como un posgrado, básicamente que es seguir dando clases, seguir teniendo esta supervisión en la Escuela de Música de Barcelona. Y después de esto me preparé para ir a estudiar por privado con un profesor en Leipzig, en Alemania, que se llama Christian Pohl. Y Ok. entonces me fui para allá. Pero estando ahí, llegó una etapa de mi vida que yo no sé si tú lo sabes, que podremos entrar con más o menos detalle, que yo dejé de tocar el piano durante unos cuantos años. No tenía ni idea. Pues, Cuenta lo pues que sí. quieras, si quieres elaborar, si quieres... Sí, yo creo que voy a hacer un resumen, Sí, que es un poco el resumen de la historia de mi vida con la música, que es que yo cuando empecé en el superior,
empecé a tener una serie de problemas físicos a la hora de tocar, que no vienen de una cuestión técnica porque tengo una formación sólida, pero bueno, por cuestiones quizá más emocionales o cuestiones de estrés, porque estaba tocando muchas horas con mucha ansiedad, queriendo como tocar mucho, pues empecé a tener unos dolores muy fuertes y empecé a tener unos problemas en los hombros que hicieron que hiciera todo un superior con muchísimo dolor y con muchísima dificultad. Aún así, hice un superior, seguí con todo, pero es una cosa que me ha acompañado desde hace muchos años y me sigue acompañando. Entonces, para la música clásica, tú necesitas un nivel de finura, de precisión, ¿no? Que igual no necesitas para otras músicas, porque quizá el qué, ¿no? Las notas que eliges en un solo de jazz, en las composiciones, son más importantes. Pero el clásico, que todo el mundo interprete lo mismo, necesitas un nivel de finura del 200%, que está muy bien. También nos estamos volviendo un poco locos, pero es verdad que bueno, todo el mundo toca las mismas obras de hace muchos años, donde el listón de la milésima se está afinando mucho, ¿no? Entonces yo Sí. empecé a tener unos problemas físicos y al final esto me afecta en unos dedos y mi rendimiento bajó. Entonces yo estuve muchos años intentando solucionar esto, muchos años con muchos especialistas, con mucha gente, y al final no pude solucionarlo para tocar el tipo de música que tocaba, que era clásico. Entonces Mm. me enfadé mucho con la música, me enfadé mucho con el piano, fue una parte muy complicada de mi vida y cerré la etapa del piano y dejé la música y asumí que igual que hay futbolistas que tienen una lesión de rodilla y no pueden seguir con su carrera, hay tanta gente que se queda atrás, pues igual yo era una de estas personas que no podría seguir con su vida de hacer música. Wow, qué pena. Y Terrible. sí, fue fuerte. ¿Y qué En- hiciste? ¿Qué hiciste en esa pues época? entonces intenté asumir esto con la máxima entereza posible. Cerré la tapa del piano, estuve un año sin tocar ni una tecla del piano y empecé a ver qué hacía con mi vida. Volví a Barcelona, empecé a dar clase otra vez, es decir, seguí conectado con la música porque me pidieron de dar clase en algunos sitios y yo seguía enseñando y me gustaba mucho, me gusta mucho enseñar. Y empecé a pensar si me dedicaba a cosas de management, a cosas de llevar artistas, tal. La gente me decía, ¿no? Pues igual otros tipos de músicas no tan exigentes, puedes tocarlo, tal, pero yo me gustaba mucho tocar clásico y Mm, yo quería hacer esto. Entonces yo si no tocaba esto no quería saber nada de la música. qué Entonces fácil. me dediqué a la docencia, en proyectos algunos que me ofrecieron de llevar a algunos amigos, tal, pero bueno, no sabía muy bien qué hacer y seguí con esto. Y claro, es que hay mucha información aquí, pero yo sigo si quieres, ¿eh? Sí, no, 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 tú sigue, que de esto se trata, de conocer tu historia. Claro, Así que cuenta tu historia, o sea, como en la mayor brevedad bueno, tenemos hasta las 2:05 no, por ahí. tenemos tiempo. Sí, no, bueno, ahora son las 1:26. Es que tengo que ir a dar clases luego. Sí, sí, no, vamos muy rápido. Entonces, Mira, el resumen vale. es esto. Yo dejé de tocar, volví a Barcelona, empecé a dar clase otra vez, pero ya no como yo un protagonista, sino como un ayudante para los otros, ¿no? Y a partir de aquel momento, pues muchas cosas que no habían podido tener un espacio en su momento, porque yo estaba tocando todo el día, empezaron a coger volumen porque ya no tenía que estar tocando, entonces cosas que yo había dejado atrás para dedicarme a la música, podían tener un espacio, ¿no? Volví a hacer otros deportes que me gustaban, porque no pasaba tanto si me hacía daño, y empezó a coger mucho volumen el tema del mar, que a mí es una cosa que me apasiona mucho, y del buceo a pulmón. Entonces, quise eventualmente, cuando vi que solo dar clase, siempre dar clase y no tocar, no me llenaba lo suficiente, hice un cambio de vida, me fui a vivir a Egipto, ahí entrené apnea de profundidad, me hice instructor, quería viajar por el mundo, como que dejé la música un poco en otro lugar, ¿no? Y lo que pasó después de esto es que yo volví a Barcelona por Navidades, por otros motivos, y estuve en un enclave musical con amigos míos que fue muy bello, con gente de mucho nivel, fue una jam, una noche de fin de año increíble y, y ahí yo me di cuenta
que toda aquella música que hasta el momento no me había estimulado porque yo estaba con el clásico mucho, ¿no? Y que me gustaba, pero yo no quería tocarla, eh, era maravillosa y ahí me di cuenta que yo no podía escapar de la música, que yo llevaba muchos años escapando, no escapando, porque me vi forzado a dejar de tocar, fue muy duro esto, Claro, es que pero todo físicamente no este, podía. claro, todo este rebote que yo tenía hacia la música, hacia no poder tocar, hacia no poder tocar de la manera que yo quería, que no funcionaran los dedos y tal, vi que dije, tío, tú no puedes escapar de esto, esto es lo que tú eres, esto es lo que a ti te gusta y necesitas estar conectado con la música de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde yo decidí volver a tocar en la medida que pudiera. Y si Ya. hay una cosa que no puedo hacer porque no funciona hoy así el físico, pues lo haré de otra manera y buscaré otra manera de hacerlo. Y ya este ha sido el proceso que yo estoy viviendo desde los últimos años, que es cuando empecé a meterme en el mundo del flamenco porque me interesó mucho empezar a hacer esto, el mundo del jazz, aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo todos estos lenguajes nuevos. Pero con esta filosofía de encontrar la manera de estar conectado con la música y de tocar otra vez, que yo era una puerta que ya había cerrado por completo, ¿no? ¿Y esto Entonces, hace cuánto has vuelto? pues mira, yo creo que volví en 2021, volví a Barcelona, creo. No hace tanto. No hace tanto. Vamos, Entonces, yo creo que hace tres añitos sí, sí. que me he vuelto a poner a tocar. 3 añitos, sí, yo creo que tres. Pero para mí, si no pienso en esta etapa, es como si nunca hubiera dejado de tocar. Es curioso. Es como un hilo, ¿no? Que dejé ahí parado Sí, y de pero en el repente momento que lo retomaste es como los mejores amigos que a lo mejor no hablan en un año, 2 años, y después se vuelven a ver y como si no se hubiese pasado, pues es un Mm, poquito eso, ¿no? La relación con... Pero claro, es que por ser un... Yo creo que quizás la vida te llevó de alguna manera hasta aquí, ¿no? Como que no todo es música y no todo es tan exigente y quizás era demasiado lo que estabas haciendo antes, no te dedicabas a nada más, ahora tienes otros intereses y tienes una mm. vida más plena. Mi parecer, quizás me estoy pasando, no sé. Bueno, yo soy una persona que me gustan muchas cosas en la vida. Eso también es un problema o una virtud, ¿no? Las dos, pero puede ser un problema porque cuando quieres focalizar mucho en una cosa, pues si te gustan muchas es difícil, ¿no? Pero evidentemente todo para mí es enriquecedor. Pero sí, yo creo que venimos del mundo de la música, que yo hablo del clásico, pero el jazz más purista también, o sea, venimos de un mundo muy policial en el que estamos como muy alerta a todo lo que no está del todo perfecto, a todo lo que no es... Y la música es un medio subjetivo en cierta manera, Totalmente, totalmente. pero a la vez no, porque a la vez también hay cosas que creo que tienen un sello de calidad o no de tanta calidad, ¿no? O sea, es un mundo un poco difícil de medir, ¿no? En la subjetividad y en la objetividad, ¿no? Em, Sí, pero es pero, verdad, cuando dices la palabra policial, sí que es verdad que los mm, músicos mismos están juzgando, están siendo jueces de, mm, mira cómo está tocando, mira tal. Pero fíjate que yo, no sé si esta mañana, haciendo un poco de mirando en Instagram, vi un post que decía que Miles Davis, creo que era Miles Davis, no estoy segura ahora, quizá me equivoco de músico, pero juraría que era Miles Davis, que sacaba a sus músicos a ensayar cada vez que tocaban. O sea, que era un ensayo, era como, mm. aquí no hay perfección, porque o sea, aquí es expresión. Entonces, según se mire, yo creo que la vara de medir de lo que uno sabe cuando lo ha hecho bien y cuando lo ha hecho menos bien. Mal no, pero menos bien. Mm. Entonces yo creo que el juez, entre comillas, tienes que ser tú mismo y no Sí, pero somos a la los ley. jueces más duros también, nosotros mismos. Bueno, también, pero también hay que ser compasivo, Exacto, ¿no? exacto. Pero me parece súper interesante. Eres la primera persona que he entrevistado que me ha dicho que se ha tenido que ir de la música. La primera, ¿eh?
Mm. Me tuve que ir de una manera Pero bueno, fue por forzada, obligación, ¿no? o sea, Claro. Sí, fue- también esto, evidentemente, pues veríamos de dónde viene, ¿no? O sea, yo creo que el cuerpo, la mente, las emociones son todo un pack, ¿no? Entonces, cuando las cosas pasan, pues pasan por ciertas cosas, ¿no? Pero que es evidente que en el mundo del clásico la compasión no es la máxima virtud, eso es evidente que el mundo del cuando más. clásico y de la música como lo hemos entendido es un mundo igual que el mundo del ballet, ¿no? Del mundo del ballet, el mundo del atletismo, o sea, todo lo que es una high performance, ¿no? Porque el clásico no es, yo no entiendo como música tan creativa, ¿no? Es más una interpretación, es una performance. Todo lo que es performántico, ¿no? A nivel de atletismo, a nivel de interpretación, a nivel de ballet, ¿no? Todo esto, pues bueno, tiene una exigencia muy alta que es difícil a veces tener compasión contigo mismo. Entonces, la música más moderna, el canal es un canal diferente. No digo que uno sea bueno o malo, pero es un canal diferente en el que quizá donde más das más atención o más prioridad es al proceso creativo, ¿no? Al proceso creativo, y es una cosa que he aprendido mucho en cómo estar conectado no con el error, ¿no? Con lo bueno, lo malo, lo si está perfecto o no, sino estoy conectado con la expresividad, estoy conectado con hacer algo que tenga sentido. O sea, son unos prismas un poco diferentes, que a veces son el mismo, pero sí que es verdad que en lo más tradicional, la música que hemos vivido de siempre, lo que se enseña también porque es lo que nos llegaba, ¿no? La música ha ido abriéndose paso con el mundo, pero lo que nos llegaba era esta formación occidental, pues ha sido siempre una formación mucho de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, un poco del machaque, ¿no? Sí, pero bueno, hablando con otros pianistas, con otros músicos, ellos también, o sea, han dicho, es que esta música que se escribió entonces, los que lo escribieron estaban improvisando, es que ahí es, o sea, que ellos a lo mejor hubiesen tocado la misma obra de distinta manera cada vez que la tocaban, que estaban entre Puede comillas, ser algunas obras, sí. sí, o sea, que han cogido algo que era una expresión de un músico en ese momento y lo han convertido en algo muy cerrado. Pero mira, te voy a leer Sí. un par de cositas que dicen por aquí. Dice Marc Dalmau Díaz, sí, Marc Dalmau Díaz Rey. Pregunta Mark Leander que si sigues tocando clásico en un nivel menos estricto. ¿Y hay algo? Ah, y dice también Mark, el mejor pianista que conec. Lo ha dicho bien. Gracias, ¿Que gracias. conec o que Sí, conex? que conozco, Que sí, no sí. sé. Es que yo no sé catalán. Pues a la pregunta de Marc Leandro, si sigo tocando clásico, em, ahora no tanto, pero por ejemplo, ahora tengo un concierto. Yo también estoy volviendo a la música, ¿no? Desde hace un par o tres de años y estoy viendo qué pasa con todo esto. Para mí es muy emocionante todo lo que está pasando y es una puerta que había cerrado. Yo estoy viviendo un sueño, que es que estoy volviendo a tocar, estoy teniendo proyectos increíbles, estoy haciendo música con músicos buenos, o sea, y estoy aprendiendo y me falta mucho por aprender, pero para mí es un sueño lo que está pasando. Pero estoy viendo cómo lo configuro, ¿no? Entonces no tocaba mucho clásico, pero ahora, por ejemplo, tengo un concierto en marzo que me han propuesto y ahí estoy pensando en igual hacer un concierto de piano solo, donde integrar un poco todo, ¿no? Y donde hacer algunas composiciones mías y rescatar algunas cosas de clásico y unirlo todo, ¿no? De una manera más relajada, ¿no? Quizá no estar tan fino, ¿no? Como igual se podría estar en un prime de tocar clásico, pero yo creo que toda la música aporta y toda la música es fantástica y me encanta la música clásica. De hecho, uno de los proyectos que tengo mezcla cosas y tengo versiones de cosas clásicas modernizadas. O sea, ahora no estoy tocando clásico como conciertos como tal, pero, pero algún día en mi casa cojo algunas obras y las toco y tengo en dedos aún cosas de antes. Y creo que será que lo que venga en el futuro será algo que se va a quedar, ¿no? Como no tener que cerrarte en un tipo de música. De hecho, lo que me interesa es poder disfrutar de cuanto más tipos de música, mejor. Y la clásica es una de ellas porque es música de gente que la escribió, que era gente muy buena. Entonces, ¿para qué renegar de esto, no? Claro, no, 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 no.
¿Y sigues teniendo dolores o Bueno, sigo teniendo algunos problemas, pero los voy transitando y voy adaptando un poco lo que tengo que hacer o lo que tengo que tocar con cómo esté cada día. Pero de momento estoy bastante bien y puedo tocar cuando tengo que tocar. genial? Y bueno, entonces, cómo es tu día a día? Hoy en día estás tocando sé que estás tocando con Busol. Ujú. Y, bueno, cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ahora. Vale, mira, mi día a día, ahora tengo varios proyectos que estamos arrancando. Pero son todo cosas que van a coger un poco más de volumen, yo creo, o espero, en el futuro, ¿no? Yo aún empezar proyectos o tener algunos proyectos propios que están pasando, sigo con mucha humildad estudiando, porque aunque yo haya tocado toda la vida el piano, el jazz no es mi lenguaje materno, como si dijéramos, ¿no? Sí, El sí, flamenco tampoco. Entonces, yo estoy aprendiendo a transcribir y a tocar el flamenco en el piano, estoy aprendiendo cada vez a tener más libertad con el jazz en el piano. Entonces, voy haciendo mis conciertos y mis proyectos, pero sigo en una humilde eh, en un humilde estudio de ir como aprendiendo y mejorando todo esto, ¿no? Entonces, a nivel de proyectos, tengo un cuarteto, que es el cuarteto de Busol, que es con el que tocamos en el Jazz Jam, que grabamos un disco, y Benjamín vive en París, Joaquín y Carmen viven aquí, y tenemos que ver cómo avanza esto, porque estamos un poco disgregados, entonces tenemos que ver hacia dónde va. Y después tengo otro proyecto que es el de Gracia por de la Cruz, que es un dúo con Joaquín de la Cruz, que es percusionista. Y este proyecto es el al que estamos dedicándole más tiempo y le dedico más tiempo. Y es con el que estoy haciendo la mayoría de los conciertos que estamos haciendo. Es un dúo de composiciones propias, todo. Y yo es un proyecto en el que tengo mucha fe, porque cada vez que tocamos tiene una cabida muy buena, eh, a la gente le gusta, nosotros nos lo pasamos muy bien tocando y creemos que tiene calidad. Entonces, ahora estamos en este momento de dar un poco el salto y de empezar a abrir un poco más las puertas con este proyecto y empezar a moverlo más. Y paralelamente vamos a empezar a grabar ya el disco de este proyecto. Yo creo que será este otoño, este noviembre, diciembre, estamos preparándolo, ¿no? qué bien. Mira, Gemas Clans dice, bueno, no me salen las palabras. Redescubrirse para superar obstáculos es la mejor actitud. Un abrazote muy grande para mi primo o a mi primo. Sí, bueno, sí, de Sí, alguna tiene toda manera. la razón. Sí. A veces yo creo que es importante o es necesario, al menos para mí lo fue, eh, alejarse de algo que no funciona por el motivo que sea para poder ver desde lejos, ¿no? Cuál es la dirección que tienes que tomar, ¿no? Y para mí, el hecho de dejar de tocar, de irme a Egipto a vivir, de estar buceando, viendo otros mundos y tal, fue lo que dio valor a lo que dejé y vi que necesitaba, ¿no? Entonces, es importante a veces tomar perspectiva y creo que no tiene que dar miedo necesitar una pausa, ¿no? Necesitar ver qué pasa, ¿no? Darse un tiempo, porque esto lo que hace es poner en valor lo que no quieres que se vaya, ¿no? Exactamente, no, hiciste bien en buscar. Hombre, imagino que seguirás buceando. Sí, soy instructor, tengo un socio músico también, se llama Joan Bramón, es un músico muy bueno, con el que también es instructor de apnea y damos cursos así de manera más recreativa para pasárnoslo bien. Pero sí hay alguna conexión entre el mar y la música. Tengo varios amigos que les gusta también y hay esta sensibilidad, ¿no? Necesaria para ello. Qué guay. ¿Y haces surf? O También, lo imagino? también, también. Mis dos, yo creo que las dos.
grandes pasiones un poco de mi vida. Eh, la música creo que gana. De momento ahora está volviendo a ganar, pero las dos pasiones de vida son el mar y la música. Entonces ¿Y, intento integrarlas tanto y como puedo. el surf cuándo empezó? ¿De niño también o de No, jovencito? más de No. mayor, a Mayor. nivel, sí, a nivel más teenager, ¿no? Con 16 años o así, con un amigo, empezamos a surfear juntos. Y sí, yo creo que todo aporta en la vida. Hay que saber definirse en lo que uno quiere dedicar más tiempo, ¿no? Pero, pero si no vives, ¿no? Si no tienes experiencia, si no te enamoras, si no lloras, si no surfeas una ola increíble, si no ves una profundidad, en mi caso, ¿no? Y unos animales, si, si no tienes experiencias, después quizá tu discurso musical o lo que vas a transmitir también carece de experiencias, ¿no? Entonces De creo que profundidad. sí, exacto. Profundidad. Bueno, yo te confieso que tengo un poco de miedo al fondo del mar. Es normal. Siempre le he tenido, o sea, como bastante respeto. Y yo vivo en una isla, o sea, vivo en Tenerife. Y yo no me meto, o sea, Mm, no me meto. Podría, pero qué va. Y también le tengo mucho miedo claro. a las corrientes sobre Es el mar. normal, al final no es nuestro lugar, ¿no? Y Exacto. todo lo que es desconocido no es nuestro lugar requiere de conocimiento para entenderlo y ir haciéndolo más tuyo, ¿no? Yo, por Igual que ejemplo, en la no tendría música. problema de mirar desde arriba, o sea, de ir con un snorkel de estos y con las estas, pero desde arriba. No me metas abajo, porque qué va. Bueno, vamos a seguir leyendo. Silvia Alpiste, perdona que estoy haciendo así, pero es que no lo veo así, ¿no? Aquí todas conectadas escuchando a Guillem y sus experiencias. Un petó es Tato un es un beso. beso en catalán. Sí, 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 un petó. Pues gracias, Silvia. Eh, bueno, yo creo que de alguna manera te envidio por haber podido bajar y ver todos esos peces y todas estas cosas que yo le tengo demasiado miedo. No sé, no sé por qué, También, o ese también, miedo irracional porque está ahí, pero siempre he tenido ese miedo al mar. claro. También yo creo que cada uno tiene su camino y sus cosas, ¿no? Es decir, una cosa que yo me estoy dando cuenta en la vida en general, que es un poco difícil de aceptar, pero que estoy viendo que es lo que es que no se puede hacer todo. No, Uno no todo. puede ser el que bucea más profundo, el que surfea mejor, el que toca mejor el clásico, el que toca mejor jazz, el que toca... Hay gente que sí, pero esa gente es gente muy Fuera de lo especial, con normal. unas capacidades realmente muy elevadas para muchas cosas, pero no es lo normal. Entonces, de la misma manera que yo hago ciertas cosas, pues no hago otras, ¿no? Y envidio a la gente que igual, pues yo qué sé, hace otras actividades o es un percusionista y me gustaría también tocar percusión, ¿no? Entonces, hay que ir aceptando que todo no podemos hacer, pero creo que es interesante, aunque aceptemos que no podemos hacer todo, enfocarnos en que queremos hacerlo todo. Porque si te enfocas en que quieres hacer muchas cosas, no vas a llegar, pero llegarás un poco debajo, pero habrás podido hacer mucho. Si te enfocas en que no se puede, entonces es una contradicción, ¿no? Creo que es enfocarse en que sí que se puede hacer todo, aceptando a la vez que ya sabes Que que no. no se podrá, ¿no? ¿Y has venido alguna vez por curiosidad a las Canarias He para venido a las bucear Canarias, sí. y para A tener, surfear? Porque tenemos para bucear he venido a Tenerife. a Tenerife, A al Hierro Tenerife, no. sí. ¿Eh? La isla del Hierro es donde mejor se Ah, bucea, según sí, tengo aún entendido. no. Las tengo poco exploradas las Canarias, pero es un sitio increíble, muy bonito, con una naturaleza sobrecogedora y, y tengo ganas de explorarlas más. Pero bueno, es que es lo que decimos, no hay tantos lugares en el mundo. Ahora, por suerte, porque lo estoy sintiendo así y estoy feliz, no tengo tanto esta necesidad sí, evidentemente siempre tengo la necesidad de la naturaleza, pero no tengo tanto esta necesidad eh, del deporte, del agua, de la naturaleza como modos de vida. Mm, Hace 2 días estaba en el País Vasco
surfeando, increíble, y voy a ir a bucear seguramente en algún momento, pero estoy tan feliz con estar tocando otra vez y con que mis proyectos estén tirando adelante y con estar aprendiendo de flamenco, de moderno, de jazz y que todo está yendo bien, cada vez está yendo poco a poco, pero a más, que, que ahora estoy contento de no necesitar tanto esto, de estar en Barcelona tocando, estudiando, ensayando. Sábado tengo un concierto con el dúo, el domingo toco en la Merced con Paco Pecado, que es un gran artista y gran compositor. Entonces es esto, ¿no? No tengo tanto la necesidad de la exploración del mundo ahora mismo, sino de estar aquí presente con la música y ir abriendo camino cada vez más. O sea que ahora mismo tu presente es la música sobre todo. Sí, 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 Y sí. después las otras cosas son para pasarlo bien. Sí, sí. Y son importantes, pero mi presente es la música ahora, intentando no cometer los mismos errores de obsesionarse, ¿no? De juzgarse mucho, ¿no? A la hora de tocar, de estudiar, porque ya vi dónde llevaba este camino, o al menos dónde me llevó a mí. Pero sí, estando presente, dedicándole tiempo, dedicándole energía y dedicación y estoy feliz y lo bueno es que hay resultados, ¿no? Que están pasando cosas bellas y estoy contento. Bueno, tocaron en Jazz I Am este marzo. Eso Sí, para sí, sí, mí también, yo no sé cuántos grupos se habrán presentado, pero bueno, ¿cuántos tocaron? O sea, no, no todo el mundo tocó y ustedes sí, así que esto sí. también es un buen, como un buen empujoncito Mm. hacia adelante. Yo creo que el balance es muy, para mí al menos a nivel vital y personal, el balance es muy positivo. Siempre uno puede tener dudas, ¿no? De decir, hostia, compararse, ¿no? Que es un gran problema de la música, yo creo, la comparación con la otra gente. Y seguir comparándose, ¿no? Hostia, este amigo que tengo que toca tan bien y está haciendo tantas giras, este tal, qué tal. Pero yo creo que son cosas que no aportan mucho, Mm, que cuando uno se centra en hacer su camino con dedicación y no piensa mucho en el futuro, sino piensa en el presente, ¿qué tengo que hacer para tocar como quiero? ¿Qué tengo que hacer para tirar para adelante los proyectos que quiero? Entonces el futuro se teje solo. Y para mí está siendo así. Como estoy intentando conectar con la música otra vez desde hace un tiempo, no agobiarme con lo que pasa y lo que no pasa. Y el resultado es que cada vez pasan más cosas. Y cada vez hay más conciertos, cada vez hay más oportunidades de tocar con gente interesante y más sinergias. Entonces, creo que está bien no sobrepensar las cosas y hacer un camino presente en tocar y siempre con humildad y con ganas de aprender. Y esto ya hace que la cosa vaya rodando. pues genial. Creo yo. No, es como fluir un poquito, dejar Mm, fluir mientras que sigues estudiando, sigues trabajando, sigues, pero fluir. No, no, no estar tan tenso. O sea, mm, exacto, exacto. sí, pues me parece Sí. fantástico. Me encanta tu historia. Es la que es. Es una historia típica, atípica, es atípica. Pero bueno, a ver, es lo mismo que dices tú, que podría haberle pasado a un atleta, una Mm, lesión o esta, mira, una historia que se me acaba de ocurrir, esta Simone Biles, ujú. bueno, que es una super mega campeona, tuvo una lesión, si no me equivoco, y tuvo que retirarse y no ir a las Olimpiadas. No recuerdo exactamente la historia, pero después volvió a entrenar y volvió otra vez, o sea, y volvió con otra actitud. Bueno, lo vi en Netflix hace tiempo, pero me encantó porque volvió con otra mente, con otra forma, con menos presión, ¿sabes? Y te veo un Sí, poquito sí. así, te veo un poquito así. Sí, yo creo que es donde hay que poner un poco el foco, ¿no? Evidentemente creo que hay que ser claro con que ser flexible no es ser laxo, ¿no? Al final, si uno solo quiere, yo creo que estamos en una época, la que vivimos, que,
que hay mucha laxitud en muchas cosas. Es decir, tenemos tantas facilidades y tantas, algunos de nosotros, ¿no? Alguna parte de la sociedad tenemos todo tan fácil a nivel de vivir, ¿no? Y de comodidades, la sociedad, que ya todo es posible, ¿no? Y queremos hacer lo que queramos cuando queramos, podemos coger un vuelo y mañana estar en Canarias, o sea, que tenemos tantas opciones que esto a veces se lleva para el lado de la laxitud, ¿no? Es decir, voy a fluir y fluir significa no voy a hacer nada y no voy a decir nada, ¿no? Entonces, esta línea entre fluir pero estar presente es importante, porque a veces confundimos fluir o no agobiarnos con no hacer nada o estar presentes con obsesionarnos, ¿no? Entonces son líneas grises Sí, que son no, interesantes. cuando dije fluir quería decir no estar tenso, o Sí, sea, sí, no, estoy de acuerdo, contigo. estar en un momento de paz, de estar a gusto con lo que estás haciendo, obviamente trabajando. Sin trabajo no se consigue nada. Quiero decir, A es donde voy esto, claro. sin trabajo, y tampoco quiero decir que tienes que, lo que hacías tú antes, pasar horas y horas obsesionado, tenso, con dolores y tal, quizás fue contraproducente para ti. Y ahora estás en un momento en el que estás disfrutando más, pero sigues trabajando. O sea, Mm, hay que, mm, hay que practicar, hay que estudiar. Si no, no vas a aprender. O sea, no hay manera de, no se puede saltar por encima de, o en inglés, como se dice, cut corners, no se puede, mm. ¿cómo se dice en español? Sí, sí, coger No se- atajos, es evidente. El eso, que no trabajo hay es atajos. parte, exacto. Sí, o sea, quieres aprender a tocar bien el jazz, a tocar bien flamenco y tal, la única respuesta es trabajo, pero por otro lado, también hacerlo desde una perspectiva de disfrute, de... Correcto, evidente. Y sí, para mí no es que antes no disfrutara, ¿eh? Y hay otra gente que ha seguido Sí, este camino y le ha pero funcionado. tenías, Para, pero le hmm, dedicaste, yo pienso que una persona que le dedica, yo no sé cuántas horas le dedicaste al piano, pero es que es obvio que vas a tener un problema físico. Sencillamente por estar en una postura durante horas y horas y horas. Va a tener un sí, dolor. O puede ser. textura. Hay gente que no, yo creo que es un poco más personal de cada uno, ¿no? Pero también es esto, no todos somos iguales, ¿no? Mm. Para mí hay algo de todo esto que no funcionó y ahora está funcionando. Para otra gente Exacto. igual funciona. Eso quiere decir, ¿no? Que cada uno tenemos que buscar nuestro camino, pero es muy importante esto que dices, yo creo, de no olvidarse del juego en todo lo que haces, ¿no? Del disfrute, de la presencia, del por qué estás tú haciendo esto, ¿no? Sí. Si se te olvida un poco por qué estás haciendo esto, ¿no? Que es porque te gusta y porque disfrutas, ya entonces se complica un poco, yo creo. Y acabas de decir una palabra muy clave en todo esto, jugar. Mm, El otro día, hablando con una amiga que también está en Barcelona, que se llama eh, Ana Ayala, que es flautista, igual la conoces, no sé. Acaba de terminar la carrera del liceo. mhm, Pues la entrevisté hace dos, tres entrevistas. Y estábamos hablando de esto, que la palabra tocar el piano o tocar el instrumento es equivocada. En sí, es todos los jugar. otros idiomas, o por lo menos en francés, no, solo sé en francés y en inglés, quizá me equivoque para los demás, pero en Ujú, inglés es to play, y to play quiere decir jugar. En francés, jouer, ujú, que es jugar. Teníamos que decir jugar al piano, jugar a la batería, o sea, no decir tocar. mm. Poner el Sí, sí, énfasis en el juego, porque realmente es un disfrute la música. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que, y es una cosa que yo tengo muy presente últimamente, porque bueno, a la que empecé a tocar otra vez, pues bueno, uno tiene sus dinámicas, ¿no? Y sus exigencias, y a la vez voy viendo que la exigencia vuelve a cogerte y dices, uy, 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 espera, espera, vamos a seguir jugando, ¿no? Como que hay que tenerlo presente. Qué bueno. Pero es muy importante, sí, sí, jugar y tener este disfrute. Evidentemente hay momentos que hay que mecanizar cosas que igual no estarás jugando, pero tendrá, como el atleta que va al gimnasio, ¿no? A hacer músculo, pero que el denominador común
de tu vida musical sea el juego, ¿no? Que lo que prevalezca sea esto, es muy importante. Es muy importante. Después tiene que haber de todo, porque si no, la cosa no funciona. Pero el denominador común tiene, yo creo que debe ser este para que sea satisfactorio, ¿no? Para ti. Hombre, y después también somos profesionales, nos dedicamos a esto. Yo, en mi caso, no soy pianista, pero yo me dedico a la música en mi Ujú. campo. Bueno, no soy pianista, estoy empezando a ser piano. Qué bien. Estoy ahí, estoy en mi journey, en mi camino, y lo estoy disfrutando muchísimo. Yo sí que vengo, claro, yo sé, a ver, yo tengo mis ambiciones también, yo quiero tocar, tocar. O sea, he empezado con el piano y por ahora voy por escalas y acordes y canciones muy sencillas, pero tengo ambiciones. Pero, pero también está el rollo de ser profesionales, o sea, somos profesionales cuando nos salimos a un escenario. Sí, estamos disfrutando, que eso es lo que eso es lo que conecta con el público, pero también tenemos que tener un saber estar y también dentro de ese disfrute está lo que te digo, todo el trabajo que va detrás. Claro, claro, Entonces, claro. es como una combinación de todo, pero sin caer en la angustia, sin caer Sí, en lo que asola a veces muchísimo a músicos que he conocido, especialmente de clásico. sí. Yo creo que la razón de todo esto es muy evidente. En el momento que hablamos quizá de complejidad técnica, ¿no? Porque el clásico tiene una complejidad técnica que no quiere decir muchas notas o muy rápido. Técnica quiere decir tocar algo muy fino, muy sensible, obras largas, ¿no? Técnicas son muchas cosas, pero es evidente en cuanto la complejidad técnica sube a un nivel muy elevado, pues tu concentración necesita estar a este nivel, ¿no? Entonces es difícil que tu concentración esté a este nivel tan alto y que a la vez estés jugando mucho, ¿no? Entonces es normal que cuando tu concentración sube tanto, hay otras recompensas, pero quizá el juego instantáneo y el disfrute no es una de ellas, ¿no? Entonces es muy normal que en el mundo del clásico, de la exigencia en todos los ámbitos del mundo, de muchas cosas, cuando subes mucho la exigencia, pues quizá el juego baja, ¿no? Entonces yo creo que cada uno... em, por cómo es esta persona, ¿no? Por cómo eres tú, por qué tolerancia a la exigencia tienes, por qué capacidades también tienes. Vas buscando en el balance en el que te encuentras cómodo, yo creo, eh, en este ratio, ¿no? De exigencia-juego, ¿no? Recompensa y qué me conlleva, ¿no? Y creo que eso es un poco eh, individual para cada uno, ¿sabes? Igual yo hablo de todo esto porque aunque haga otra música ahora, mi mente veo que está muy configurada aún como todo lo que estudié siempre, ¿no? Pero creo que es obvio que con la exigencia viene un poco el juego más instantáneo, pues a veces cuesta. Entonces creo que es interesante tener presente todo esto y encontrar un buen balance entre dedicación, exigencia, em, conexión, ¿no? Canal comunicativo, disfrute. Y este balance, al menos para mí, es personal. Cada uno tiene que encontrar El suyo. el suyo, ¿no? Sí, pues me ha encantado tu historia. Bueno, yo Me te ha agradezco encantado. haber estado aquí. Pues mira, ya son, a ver, bueno, son las 2, las 3 allí en la península. Yo tengo que ir a dar clases, así que bueno, si quieres algo que se te haya quedado en el tintero. No, yo creo que he hablado bastante. Simplemente agradecerte este espacio para hablar de música. Yo creo que podríamos estar horas Ah, porque la música es inacabable y también nuestra sociedad, cómo ve la música, todo es es un espacio con muchas cosas sobre las que opinar, ¿no? Pero bueno, decirte que creo que es fantástico que hagas estas entrevistas donde des a conocer a músicos con los que quieres hablar y,
y que, bueno, y que seguiremos en el camino de la música, ¿no? Y quien le apetezca venir a escuchar, por ahí hay proyectos que están sucediendo interesantes y que ojalá vengamos a Canarias Ojalá, a tocar. sí, claro que sí. A ver, aquí hay festivales y hay Sí, musicales y hay de todo. yo creo que pasará, Claro que sí. Y bueno, cuando pase me tienes que avisar, por supuesto, por o supuesto. sea, de antemano. De todas maneras, lo más seguro, no sé ahora, ahora ya, bueno, lo más seguro es que vaya al Jazz I Am. Ahí nos veremos Lo seguramente. más Es un seguro. Lo que pasa sitio... es que, claro, ahora estoy dando clases. Entonces, doy clases los jueves y mi plan era, cuando estaba pensando, de ir el jueves y volver el viernes por la noche. Realmente estar el viernes, Ujú, Teresa. Pero ya veremos cómo lo hago, cómo me lo monto, a ver cómo puedo hacer con los alumnos de los claro. jueves. Ya estoy pensando en eso. Bueno, Aunque yo creo que cualquier ya estoy, oportunidad de ir a escuchar música estimulante, ¿no? Que hay mucha gente sí. haciendo mucha música muy estimulante. O sea, es tanta gente haciendo buena música y cosas interesantes que cualquier oportunidad de ir a escuchar y aprender y a disfrutar es buena. Y también es un sitio maravilloso para conocer a un montón de gente. Sí, 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 sí. Sí, así que bueno, lo más probable es que iré y si no, pues nos vemos aquí. Nos veremos, seguro. Bueno, Guillem, ha sido un placer, de Muy verdad. bien. Te dejo que sigas con tu vida y te agradezco de verdad que hayas pasado este ratito conmigo. Y gracias a todos los que han estado por aquí y los que vendrán después, porque seguro que se mete muchísima gente a escuchar. Seguro, yo muy agradecido, Ana, muchas gracias también a todos los que han escuchado y te animo a que sigas con este canal y esas entrevistas tan interesantes que he escuchado algunas de las que tenías con otra gente, así Gracias. que mucho ánimo. Vale, pues ahí seguiré. Por ahora ya voy por más de año y medio. Ya vamos por. Empecé en abril del año pasado, así que imagínate. Muy bien, tienes un buen catálogo de músicos Sí, que no se va a acabar nunca, de hecho. no, no, no. Esto no se acaba nunca. Pues nada, un beso muy fuerte, mi niño. Cuídate. Gracias, hasta luego. Chao.